un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio. Escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio opina, Andrés Barrio Rubio comenta, Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Quienes pretenden llevar a los países a periodos de penuria económica y polarización ideológica pueden perpetuar inadvertidamente los sentimientos de tristeza y angustia entre sus poblaciones. Gustavo Francisco Petru Rego ha sido, sigue siendo y probablemente seguirá siendo un importante desafío para el proceso democrático en Colombia. Su reticencia a ceder en materia de política energética vinculada al futuro desarrollo económico del país ha contribuido a crear un clima de temor ante la perspectiva de un cambio. Es vital que la libertad y el respeto por la diferencia prevalezcan en el territorio colombiano, pero la pasión de los frentes y las masas enceguecidas están llevando a la formación de cofradías en las que la inercia acomoda el statu quo del conformismo con el estado de opiniones inaceptables, infundadas y la aceptación del desorden establecido por lo que se conoce como la Alianza para el Pacto Histórico. El imaginario utópico proyecta un futuro contingentemente plagado de incertidumbre, multiplicidad, contradicción, improvisación y probabilidad. Aclaramiento, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. Hechos de los últimos días ratifican una vez más que el peor enemigo del progresismo y la propuesta de cambio en Colombia es el propio Gustavo Francisco Petru Rego y sus alfiles aduladores. Garrafal error público del Consejo de Ministros será un tiro en el pie que dará un punto de quiebre a la izquierda y sus aspiraciones en el poder. Difícil será, camino a las elecciones de 2026, tapar el fracaso en gestión reconocido por él mismo y la incompetencia administrativa de su presidente. Los hechos ocurridos, incluyendo el fuego en la mesa del Consejo Ministerial, las dimisiones y las posteriores renuncias protocolarias, demuestran la desesperación de su mandatario por implementar sus alucinantes propuestas a pesar de los diversos obstáculos. Los delirios de persecución que hacen ver oponentes dentro del gobierno han puesto en evidencia divisiones que van más allá de la burocracia
y de las reglas y creencias establecidas en el proceso democrático colombiano. Andrés Barrios Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En Doble Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos. La versión expresada desde la izquierda contra personas e instituciones es una sutil indicación desde la oficina presidencial de que la Constitución y las reglas actuales son problemáticas. El reto para su dignatario es que su gobierno está plagado de enemigos declarados, enemigos camuflados y quienes pretenden ser amigos, una esfera de mentiras llena de argumentos para defender su propia conveniencia. La reciente maniobra política del gobierno ha sido recibida con escrutinio, lo que ha generado críticas de diversos sectores en Colombia. La inclusión de Armando Alberto Benedetti Villaneda y Laura Camila Saravia Torres ha puesto de manifiesto el descontento entre los progresistas por la incoherencia entre los objetos declarados de la propuesta de izquierda y sus acciones que parecen contradecirse ante los ojos de la opinión pública. El país está en crisis. Lo visto en el Consejo de Ministros deja claro que la nación está a la deriva, fue lo que dijo el representante a la Cámara, Andrés Forero. El penoso Consejo de Ministros del pasado martes confirmó en vivo y en directo lo que el país ya sospechaba, que tenemos un gobierno a la deriva, con un capitán extraviado, una tripulación sin rumbo en el que se habla mucho y se hace muy poco. Eso explica que el sistema de salud se esté cayendo a pedazos, empezando por las EPS controladas por el gobierno y el nuevo sistema de salud de los maestros, que según el ministro Jaramillo es el piloto de la reforma a la salud. Que trinos a deshoras hayan puesto al país a las puertas de una devastadora guerra comercial con nuestro principal aliado, poniendo en riesgo miles de empleos y empresas. Que nuestra fuerza pública esté desmoralizada mientras los terroristas se fortalecen en diferentes departamentos del país y que para combatir al ELN en áreas de frontera como el Catatumbo se busque de forma insensata el auxilio de la dictadura criminal de Venezuela. Que se ponga en riesgo nuestra seguridad energética y se propicie un aumento en el precio del gas natural de hasta el 36% mientras se renuncia irracionalmente a aprovechar nuestros yacimientos de petróleo y gas. Que se espante a la inversión con reformas irresponsables y demagógicas que asfixian al sector privado mientras se multiplica el gasto burocrático. Esos son los problemas que afectan a Colombia y no podemos permitir que sean eclipsados por el extravagante exhibicionismo presidencial. La radiografía no puede ser más clara. Directo le hablaron a los petristas que siguen en el país de las maravillas y aún no despiertan. El fracaso del acuerdo político que decía tener un pacto por el país pone de manifiesto el declive del socialismo en Sudamérica. Las estrategias que se desarrollan desde la Casa de Nariño y los corrillos del Palacio de San Carlos sugieren que cambios más significativos y de fondo están por venir y el colectivo social nacional debe prepararse para ello. Esto demuestra que el progresismo socialista de Gustavo Francisco Petro Urrego está empeñado en destruir todo lo que se ha construido en Colombia. El objetivo de la izquierda de lograr la igualdad se persigue empobreciendo a la población y llevando a Colombia a una crisis económica, política y social. Con la solicitud de renuncia a todo el gabinete, Gustavo Francisco Petro Urrego sacrificó a sus compañeros de lucha de izquierda, fue lo que aseguró en la FM el representante a la Cámara, Andrés
Forero. Después del desastroso Consejo de Ministros del pasado martes, el presidente Gustavo Petro ha decidido pedirle la carta de renuncia protocolaria a sus ministros y a los directores de departamentos administrativos. Con esto queda claro que, en contra de lo que dicen los bodegueros del gobierno, ese reality show constituyó un suicidio político y las consecuencias saltan a la vista. Adicionalmente, es evidente que el presidente ha decidido soltar los amarres ideológicos, sacrificando a sus compañeros de lucha de izquierda y poniéndose en manos de Armando Benedetti. El presidente está reconociendo tácitamente que su gobierno de izquierda fracasó y está cifrando las esperanzas de lo que queda de su gobierno, que es solamente año y medio, y de las elecciones del año 2026 en la politiquería y en la cleptocracia. Se puso en manos de Armando Benedetti. El congresista Andrés Forero agregó que esta crisis ministerial representa el reconocimiento del fracaso de la izquierda. En los 2 años y 6 meses transcurridos desde que asumió el poder, Gustavo Francisco Petro Urrego no ha logrado ningún éxito en materia de salud, déficit fiscal, recaudo de impuestos, infraestructura, vivienda, cumplimiento de la ley, sector energético, corrupción, seguridad, paz, transparencia, eficiencia, ni en ninguna de las demás áreas que se ha propuesto. El reciente escándalo ha desviado la atención de los continuos desafíos en el Catatumbo, el Chocó, el sur de Bolívar, y la mala gestión del gobierno continúa. Parece que la cortina de humo es una estrategia deliberada para desviar la atención de la corrupción generalizada dentro del gobierno, que persistirá hasta agosto de 2026. La victoria de Benedetti equivale a la derrota de Petro. Se dejó consumir por la corrupción, igual que el resto de gobiernos que siempre criticaron. Es lo que dejó entrever en Semana en Vivo la representante a la Cámara, Catherine Jubinao. Bueno, yo creo que estamos ante una situación paradójica en donde yo creo ciertamente que la victoria de Armando Benedetti equivale a la derrota de Gustavo Petro y de su gobierno. Entre más atornillan a Benedetti, entre más Petro se muestra absolutamente preso y capturado por Benedetti, quién sabe qué. Ojalá algún día este país se entere qué es lo que le tiene, cuál es la información tan poderosa que tiene. Significa al mismo tiempo el fracaso del primer proyecto de izquierda progresista de Colombia. Petro lo que ha hecho trayendo a Benedetti como jefe de gabinete justo antes de elecciones, para que obviamente le arme la bandola de aliados, me imagino, porque no creo que sea para absolutamente nada más. Petro lo que le está diciendo al país es: yo claudico, renuncio por completo a la promesa de transformación que le hice a esta nación. Yo renuncio a la promesa de transformar la política. Yo renuncio a la promesa de sanear las prácticas políticas. Yo renuncio a la promesa que hice de gobernar con los mejores. Yo renuncio a la promesa que hice de luchar contra la corrupción. La bandera que sostuvo durante casi 30 años Gustavo Petro contra la corrupción, hay que decirlo de manera clara y contundente, la perdió. Ya no la tiene. Este primer gobierno de izquierda lo único que ha demostrado es que se dejó consumir por la corrupción, igual que el resto de gobiernos a los que siempre criticaron, igual que otros ministros a los que siempre criticaron, igual que otros funcionarios de derecha o de otros partidos a los que siempre criticaron. Entonces aquí la gran pregunta es, y la gran tristeza en mi caso es, no fue la derecha la que logró construir un país justo, pero ahora tampoco la izquierda. Entonces, ¿quién? ¿Quién le va a cumplir la promesa a este país de una transformación real, de una transformación que convoque a la unidad, de una transformación por parte de un proyecto político que gobierne para todos los colombianos y colombianas, sin sectarismos? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que le está dejando Gustavo Petro, quizás creyendo el presidente que en un pragmatismo, sancocho nacional como él le llamó, en donde va otra vez a empezar a recibir a todos los corruptos, en donde va a tratar de otra vez tender puentes con todos los clanes politiqueros de las regiones con las que llegaron al poder. A lo mejor Petro crea que esa es la forma inteligente de tratar de sostener el poder en 2026, pero yo creo que no. Yo creo que al pueblo colombiano no se la va a hacer 2 veces Gustavo Petro. Le entregó el país a los grupos armados ilegales. No fue Juan Manuel Santos Calderón,
fue Gustavo Francisco Petro Urrego. El gobierno de Colombia se enfrenta actualmente a importantes desafíos, con una facción de izquierda llena de egos, envidias e indiferencia, ánimo de revanchismo en el que brota la maldad y aflora un deseo de venganza. Esto ha llevado a una situación en la que se está socavando la búsqueda de un auténtico bienestar social. Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido acusado de provocar el caos, poner excusas y hacerse el de la vista gorda con la corrupción y los hechos indelicados que afloran en el gobierno del cambio. El enfoque de gobernanza de la izquierda se caracteriza por centrarse en la estrategia de pulverizar la economía como medio de represalia contra las clases media y empresarial, al tiempo que se recompensa a los implicados en la perturbación de la violencia con el objetivo de alcanzar la paz total. Gustavo Francisco Petro Urrego le está tirando la puerta en la cara a todos los colombianos, es lo que se escuchó en Semana en Vivo con el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. Es evidente que el presidente tiene una agenda de extrema izquierda donde ha puesto en riesgo todos los sectores económicos de nuestro país, donde le está tirando la puerta en la cara a 199 organizaciones de pacientes que están esperando que el gobierno del presidente Petro y el ministro de Salud cumplan con el auto 007 de la Corte Constitucional frente a los recursos de la UPC. El presidente Gustavo Petro nos está tirando la puerta en la cara a todos los colombianos en materia de seguridad. La seguridad del país es un tema preocupante, al igual que la seguridad energética. En este mes aumentó en un 36% la factura del consumo de gas. Y si no pagan las deudas por los subsidios de servicios públicos, que asciende aproximadamente a 7 billones de pesos, la factura de servicios públicos puede aumentar en un 140%. Y frente al doctor Benedetti, a mí lo que me extraña es la politiquería de la ministra Susana y la vicepresidenta Francia Márquez, par de politiqueras. O sea, es decir, Benedetti no era malo en campaña de Petro y Benedetti no fue malo en estos 31 meses de gobierno, y a puertas de las elecciones ya sí están buscando una oportunidad política para desmarcarse del gobierno de Petro, para salir a hacer campaña al Congreso de la República. La vicepresidenta dijo que no renunciaba y que no tenía obviamente planes de ir a la contienda electoral, pero está claro que se está desmarcando políticamente del presidente Petro y muy aliada con el señor Caicedo y el señor Quintero, que destruyeron completamente al Magdalena y destruyó a Medellín, estos dos funcionarios. Y el gobierno de Petro, como lo dijo Becerra, cuando hablaba del progresismo, de su diseño estructural político e ideológico, termine en manos de Benedetti y de Laura Sarabia. Extraña la politiquería de la ministra Susana Muhammad y la vicepresidenta Francia Márquez. Par de politiqueras fue lo que le dijo el representante a la Cámara. La agenda para el cambio ha dado lugar a una importante acumulación de frustraciones y decepciones, consolidando lo que no ha podido hacer la oposición, evidenciando la incapacidad del progresismo socialista de la izquierda para ejercer el poder de forma efectiva. Las consecuencias de este enfoque erróneo las sufrirán las generaciones más jóvenes durante muchos años. Las incoherencias en las declaraciones de su presidente, señaladas por muchos, incluso de sus partidarios, ha suscitado dudas sobre su juicio y su capacidad de liderazgo. El manejo de cada situación por parte del gobierno ha sido criticado por su percibida falta de previsión y sus potenciales consecuencias para la estabilidad de la nación. La erosión de la democracia colombiana, que se inició a través de la difamación y las falsedades de la izquierda, se está convirtiendo ahora en una realidad con su mandatario, una figura que sigue actuando como candidato
aparentemente inconsciente de su papel como funcionario del gobierno y representante del establecimiento, cuando Gustavo Francisco Petro Urrego promueve un nuevo ministro, llega uno más radical que el que deja la cartera, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. Lo primero es que esta es la cuarta crisis ministerial desatada por el presidente Gustavo Petro. La primera fue en el 2023 en febrero, la segunda entre abril y mayo del 2023, o sea, escasos meses. La última fue el año pasado en julio, y ahora nos enfrentamos a una nueva crisis desatada del Consejo de Ministros abiertamente al público. Esto realmente lo hemos dicho nosotros, parecía fue una casa estudio, lamentablemente, generando críticas no solamente a nivel nacional, sino ante la comunidad internacional. Ministros como la de Ambiente, la de Trabajo, Cultura y el ministro Cristo presentaron su renuncia irrevocable, y seguramente el presidente Gustavo Petro en las próximas horas va a anunciar cómo va a quedar reconfigurado el nuevo gabinete desde su gira que está haciendo en Medio Oriente, que seguramente va a ir a decirle a los presidentes y a los ministros y a los países que va a visitar que acaben con la exploración y la explotación de petróleo, y seguramente pues va a ir a decirle, como nos dice a nosotros en Colombia, a los que defendemos el sector minero energético, que nos gusta la muerte, va a ir allá a Medio Oriente a decir que ellos promueven la muerte por explorar y explotar hidrocarburos. Otro tema que me preocupa sin duda es que cuando el presidente Gustavo Petro, promueve un nuevo ministro, pues llega uno más radical que el que deja la cartera. Y yo creo que sin duda es preocupante porque faltan 18 meses de gobierno. El presidente Petro lo dijo, de 195 compromisos solamente han cumplido el 25%. Faltaría cumplir 146 compromisos y lo vimos en el Consejo de Ministros. ¿Qué me preocupa? Que lleguen ministros completamente radicales. Este es un gobierno que se ha caracterizado por ser de un diálogo selectivo y de oídos sordos. Esperamos que no ubique a Laura Sarabia, que parece la supernumeraria del gobierno en otro ministerio. Su dignatario, que fue elegido mediante la difusión de ilusiones, gobierna con un enfoque metódico, utilizando el engaño y una conducta imponente. Se aprovecha de la vulnerabilidad, las necesidades y las aspiraciones de los sectores más desfavorecidos de la sociedad para hacer avanzar su ideología progresista. La situación actual es un reto para la nación, con su presidente, ministros y directores de departamentos administrativos creando incertidumbre en lugar de estabilidad. El individuo que se presentó como Salvador y Mesías está ahora minando la economía, la estabilidad y el progreso del pueblo que confió en él y lo eligió. La mala gestión de los recursos públicos, en lugar de mejorar las condiciones de vida, aumentará la pobreza de los grupos vulnerables, de los temerosos y engañados que, ante el discurso y la simbología de su mandatario, empiezan a expresar sus verdaderos sentimientos. En Semana en Vivo, el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, indicó: nosotros nos ganamos unas elecciones, no hemos cambiado el poder en Colombia, representamos la autonomía del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Este es un gobierno de coalición desde la campaña hasta lo que va corrido. Y en esa coalición, desde un inicio, se hizo acuerdo, sobre todo en la segunda vuelta, con sectores verdes, se hizo acuerdo con sectores de la política que venía de los partidos tradicionales, y yo creo que eso responde a un criterio que nosotros defendemos, y es que nosotros no somos mayoría en la sociedad colombiana como izquierda y como sectores progresistas. Nosotros no pensamos que simplemente haya que construir un gobierno para nosotros, para nuestra concepción ideológica, y por eso construimos un programa que, si usted lo revisa, desde el 2015 hasta el 2019,
desde un punto de vista ideológico y técnico, es un programa demoliberal, no es un programa propiamente de izquierda, de ruptura. Nosotros nos ganamos unas elecciones, nosotros no hemos cambiado el poder en Colombia. El poder en Colombia sigue estando sustentado en un régimen político que tiene en la corrupción, que tiene en la violencia, que tiene en otro tipo de prácticas su sostenibilidad. Y con esa conciencia hablamos de iniciar una transición democrática en Colombia. Y sobre la base de eso han habido ministros y ministras que no provienen de nuestra tradición, incluso en un primer momento de manera mayoritaria. Y con esos sectores, nosotros, los sectores del pacto histórico y algunos dentro del pacto histórico, porque el pacto es una coalición, pues tenemos más diferencias. Y yo creo que eso lo manifestaron los ministros y nosotros estamos de acuerdo con esas posturas. La ministra Susana dijo, yo no me siento en la misma mesa donde esté el doctor Benedetti. Las otras ministras que han presentado la denuncia de manera irrevocable tienen esa opinión. Y nosotros, como comité político del pacto, respaldamos las diferencias con ellos. Nosotros pensamos que en el liderazgo del proyecto político pueden estar sectores de otras corrientes, pero nos gustaría, y así lo hemos hecho saber, que estuvieran otros liderazgos en responsabilidades tan importantes. Pero ahora bien, nosotros respetamos la autonomía del presidente de la República. El presidente de la República tiene una legitimidad proveniente del respaldo popular y él ha decidido políticamente rehacer su gabinete, y en ese gabinete están esas personas. La coalición fue la que hizo daño a la propuesta progresista de Gustavo Francisco Petro Urrego. Es lo que creen los seguidores de la izquierda. Las medidas e intenciones de su dignatario parecen favorecer a los delincuentes comunes, a los corruptos y a los narcotraficantes, en lugar de al pueblo al que dicen representar. Grave error de Gustavo Francisco Petro Urrego fue nombrar a un equipo carente de experiencia en la administración pública y en las responsabilidades de los cargos ministeriales. La crisis que condujo a la petición de dimisiones formales es la constatación de que su presidente cometió un error. Un cambio de gabinete y un giro de 180 grados permitirán al país reconocer la realidad y asumir la necesidad de una solución a los problemas internos no resueltos. Muchos en Colombia ya aceptan que se equivocaron con una elección tan desastrosa para el país. Cada uno debe responder por sus responsabilidades. La izquierda no tiene por qué cargar con las culpas de otros en la coalición, fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Gabriel Becerra. Será la realidad política la que muestre mejor ya en la historia quién tiene la responsabilidad, pero nosotros no vamos a responder por sectores políticos con los cuales podemos tener coincidencia en unos temas, pero no tenemos, digamos, una decisión de respaldarlos en ciertas responsabilidades. Ahora, ¿eso es una tragedia en un gobierno? ¿O ustedes no recuerdan cuando en el gobierno de Santos se enfrentaba Néstor Humberto Martínez con la directora del DAPRE? ¿O cuando la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se enfrentaba también con la directora del DAPRE y con el presidente Duque por las funciones que a ella le iban a asignar? Esos son debates que se dan dentro de los gobiernos. Ahora, este debate se dio de manera pública en el Consejo de Ministros. Entonces, yo no le tengo miedo a que nosotros como corrientes políticas de izquierda le digamos al gobierno, mire, en estos temas estamos de acuerdo, en estos temas no estamos de acuerdo, y que eso no implique una ruptura, porque nosotros estamos construyendo un proyecto que sabemos hay que construirlo con otros sectores aliados. Y una segunda idea que quiero plantear es que hemos entrado en el debate político, sin lugar a dudas, de la recta final del gobierno hacia las próximas elecciones. Y lo que yo invito a la opinión pública es que hagamos un balance, entonces. No el balance simplemente acá de los medios y de los discursos en la Cámara y en el Congreso. Hagamos un balance con la gente y vamos a asumir la responsabilidad en lo que nos corresponde, pero a mí me representa el presidente Petro en sus posturas de política exterior. A mí me parece que este es un presidente que es capaz de desmarcarse de una política
que guarda silencio frente a lo que está pasando con una nueva administración de Estados Unidos que fácilmente propone desalojar Palestina, que es capaz de decirle a unos vecinos que les va a quitar el canal de Panamá. A mí me representa eso, a mí me representa el presidente Petro, y termino con esto, que le ha dado educación gratuita y que defiende una idea de financiación a la oferta después de 30, 40 años, cuando la financiación a la demanda lo que ha hecho es hacer fracasar la universidad pública, que se le caigan los techos. Entonces yo quiero preguntarle a esos jóvenes de la barriada, del campesinado, a ver si están en contra de esas políticas. Y si están en contra, pues ellos tomarán su decisión en el 2026 y será democrática y yo tendré que respaldarla. La adulación de la izquierda impide ver la realidad y siguen creyendo en las ilusiones que vende Gustavo Francisco Petro Urrego. El discurso de su mandatario sigue caracterizándose por la retórica de los enemigos internos y externos, el fanatismo, la falta de crítica y el culto a la personalidad que recuerdan a los regímenes dictatoriales. También es evidente el populismo de un gobierno que no estaba preparado para asumir el poder de manera eficiente. El desafío interno más significativo de la administración Petro Urrego es la ausencia de coherencia y la incapacidad de pensar antes de hablar, lo que ha llevado a frecuentes gazapos. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. La excesiva confianza en sí mismo, derivada de un exceso de confianza en las propias capacidades, es un rasgo distintivo de un dignatario carente de integridad moral. La filosofía política de su presidente ha tenido un impacto negativo en el país, alentando a quienes desean causar daño como abusadores, violadores, corruptos, racistas, clasistas, guerrilleros, terroristas y a quienes no respetan las libertades ni los derechos de los demás. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Enemigo Interno. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Profundidad y conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio, un panorama digital. Los problemas de articulación que se pretenden enfrentar con la narrativa que se quiere imponer desde la izquierda muestran que Colombia va mal con un gobierno indolente, demagógico y populista, enemigo de la economía emergente. La izquierda no ha sabido capitalizar su posición, no ha dado resultados ni ha generado empleo. Siente que se ha quedado corta y reconoce que su principal logro ha sido movilizar a la juventud. El político populista y demagogo que hizo promesas que sabía que no podía cumplir se ha mostrado hostil con la nación. Este individuo es incoherente, tiene doble moral y se cree un semidios en la tierra. Es terco y arbitrario y no le importa cómo afecta a toda Colombia. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, panorama digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio,
Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.